Quizá no exista una sola obra de Leonardo da Vinci que no esté rodeada de misterios. Sus pinturas, dibujos y manuscritos han sido estudiados durante siglos. Pero incluso entre todas sus obras maestras, hay una que parece haber generado más preguntas que ninguna otra. La Última Cena. A primera vista, vemos una escena bíblica, Cristo compartiendo su última comida con los discípulos antes de su muerte. Pero al mirar con atención, la pintura empieza a cambiar. Ya no vemos solo una mesa, vemos gestos, miradas, manos, objetos pequeños, detalles que parecen colocados con intención. Por eso, durante generaciones, historiadores del arte, investigadores y amantes de los enigmas han pensado que Leonardo pudo esconder en esta obra una enorme cantidad de símbolos y pistas que todavía no tienen una explicación definitiva. La Última Cena fue creada entre 1495 y 1498, sobre el muro del refectorio del convento de Santa Maria delle Grazie, en Milán. Fue encargada por Ludovico Sforza, duque de Milán. La escena representa uno de los momentos más dramáticos del Nuevo Testamento. Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. Muchos artistas antes de Leonardo habían pintado esta escena de manera solemne y tranquila. Leonardo hizo algo distinto. Eligió el instante exacto de la explosión emocional. El momento en que los apóstoles escuchan las palabras de Cristo y reaccionan. Algunos se indignan, otros se sorprenden, otros intentan entender, otros buscan al culpable entre los presentes. Y en el centro de todo, Jesús permanece sereno. Antes de entrar en los misterios de esta obra, dime algo en los comentarios. ¿Qué detalle de la Última Cena siempre te ha parecido más extraño? ¿Judas, el gesto de Tomás, la figura junto a Cristo o los objetos sobre la mesa? Y si te gusta descubrir los símbolos ocultos detrás de las grandes obras de arte, suscríbete al canal, porque aquí no miramos una pintura solo como una imagen famosa, sino como un enigma construido con gestos, luz y silencio. La composición de la Última Cena es una de las razones por las que esta obra sigue fascinando. Los 12 apóstoles están divididos en 4 grupos de 3 personas. En cada grupo ocurre una pequeña escena emocional distinta. A la izquierda del espectador aparecen Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés. Andrés levanta las manos en un gesto de sorpresa, como si no pudiera creer lo que acaba de escuchar. El siguiente grupo está formado por Judas Iscariote, Pedro y Juan. Y es precisamente ahí donde encontramos algunos de los detalles más misteriosos. En el centro está Cristo. Su figura forma un triángulo estable, una forma asociada con equilibrio, armonía y perfección divina. Todas las líneas de perspectiva parecen converger hacia su cabeza, convirtiéndolo en el centro visual y espiritual de la obra. Todo se agita a su alrededor, pero él permanece quieto. A su derecha aparecen Tomás, Santiago el Mayor y Felipe. Después están Mateo, Judas Tadeo y Simón el Celote. Cada grupo reacciona de manera distinta a la misma frase. Según el Evangelio, Cristo anuncia que el traidor será aquel que meta la mano en el plato al mismo tiempo que él. Y si observamos con atención, Judas Iscariote extiende la mano hacia el mismo recipiente que Cristo. Ese gesto se convierte en una señal clave de su identidad como futuro traidor. Pero Leonardo no lo presenta de forma obvia, no lo separa de la mesa, no lo coloca fuera del grupo. Judas todavía forma parte de la comunidad de los apóstoles, y eso vuelve la escena más inquietante, porque la traición no aparece fuera del círculo, aparece sentada dentro de él. Leonardo dejó otras señales alrededor de Judas. En su mano se distingue una pequeña bolsa. Muchos investigadores la interpretan como una referencia a las 30 monedas de plata que Judas recibió por entregar a Cristo. También hay otro detalle inquietante cerca de él. Sobre la mesa aparece un salero volcado, con la sal derramada sobre el mantel. En la tradición europea, derramar sal fue considerado durante mucho tiempo un mal presagio. Algunos historiadores creen que Leonardo pudo usar este detalle para reforzar la idea de la traición. Antes de Leonardo, era común representar a Judas separado de los demás, muchas veces al otro lado de la mesa y de espaldas al espectador. Da Vinci rompe con esa tradición. Coloca a Judas en la misma fila que Jesús y los demás discípulos, y con eso lanza una idea mucho más perturbadora. El mal puede esconderse entre los propios. Detrás de Judas, vemos otra señal cargada de tensión. La mano de Pedro sostiene un cuchillo. Este gesto anticipa los acontecimientos del jardín de Getsemaní, cuando durante el arresto de Jesús, Pedro cortará la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote.
el cuchillo está orientado lejos de Cristo, así que puede leerse como una señal del carácter impulsivo de Pedro y de su deseo de proteger al Maestro. En una sola zona, Leonardo concentra varias capas de tiempo: la cena, la traición, el arresto, la violencia de Pedro y el destino que ya empieza a cerrarse sobre Cristo. La pintura no muestra solo un instante, muestra un instante cargado de futuro. Pero el misterio más famoso está relacionado con la figura sentada justo al lado de Jesús. Durante siglos, esta figura fue identificada como el apóstol Juan. Sin embargo, a finales del siglo XX, y especialmente en la cultura popular reciente, surgió una teoría mucho más polémica. Algunos afirmaron que esa persona no sería Juan, sino María Magdalena. La razón está en la apariencia del personaje. Tiene rasgos suaves, cabello largo, una postura delicada, y puede parecer visualmente más femenino que los demás apóstoles. Quienes defienden esta interpretación también señalan el espacio entre Cristo y esta figura, una separación que parece formar una letra V, leída por algunos como símbolo de lo femenino. Pero esta teoría debe tomarse con mucha cautela. La mayoría de los historiadores del arte no acepta la idea de que esta figura sea María Magdalena. En la pintura renacentista, el apóstol Juan solía representarse como un joven sin barba, de rasgos suaves y aspecto delicado. Además, si esa figura fuera María Magdalena, faltaría uno de los 12 apóstoles en la escena. Por eso, aunque la teoría ha capturado la imaginación de muchas personas, la explicación más aceptada sigue siendo que se trata de Juan. Y aún así, el detalle sigue siendo fascinante, porque Leonardo pinta a Juan como una figura de extrema sensibilidad, casi retirada hacia sí misma, en contraste con la tensión de Pedro y la oscuridad de Judas. Si esta parte siempre te ha causado dudas, dime en los comentarios. ¿Tú ves ahí simplemente a Juan, como sostiene la lectura tradicional, o entiendes por qué tanta gente ha visto algo más? Y si te gustan estas zonas donde la historia del arte y el misterio se cruzan, suscríbete al canal, porque Leonardo nunca deja que una pintura se agote en una sola mirada. Otro detalle extraño está sobre la mesa: el pez. Debido al deterioro del mural y a las múltiples restauraciones que sufrió durante siglos, los investigadores no han llegado a un acuerdo definitivo sobre qué especie representó Leonardo. Algunos creen que podría ser una anguila, otros han propuesto que podría ser un arenque. A primera vista, la discusión parece insignificante, pero para quienes buscan símbolos ocultos, la diferencia podría cambiar el significado. Según una interpretación, si el pez fuera una anguila, podría relacionarse con ideas de fe, guía espiritual y fidelidad a las enseñanzas de Cristo. Pero si fuera un arenque, algunas lecturas proponen un significado opuesto. En ciertos dialectos del norte de Italia, el nombre de este pez se habría asociado con personas que rechazan la religión o sostienen falsas creencias. En esa lectura, el pez podría aludir a la duda, la incredulidad o incluso la traición. Sin embargo, no existe una prueba definitiva que confirme una de estas interpretaciones. El estado del mural dificulta la identificación precisa del pez, y por eso el debate continúa abierto. El gesto de Tomás también ha provocado muchas preguntas. Tomás aparece a la derecha de Cristo, levantando el dedo índice hacia arriba. La lectura más sobria lo entiende como una referencia anticipada al futuro episodio de la incredulidad de Tomás, cuando después de la resurrección necesitará tocar las heridas de Cristo para creer. Pero algunas interpretaciones más especulativas han querido ver en ese gesto un signo esotérico o una alusión a conocimientos ocultos. Como ocurre con muchas teorías alrededor de Leonardo, estas lecturas son populares, pero no tienen el mismo respaldo que las interpretaciones históricas y religiosas más tradicionales. Por eso conviene mirar el gesto de Tomás sin exagerarlo. No necesitamos convertirlo en un código secreto para que sea poderoso. Dentro de la escena, el dedo de Tomás funciona como una pregunta elevada hacia el cielo, recordándonos que el drama de la traición no es solo humano, sino también espiritual. La historia material de la última cena fue casi tan dramática como la escena que representa. El famoso mural comenzó a deteriorarse muy poco tiempo después de ser terminado. La razón estuvo, en parte, en la técnica elegida por Leonardo, buscando transiciones de color más sutiles, mayor profundidad de luz y detalles más precisos. El artista abandonó la técnica tradicional del fresco, donde los pigmentos se aplican sobre yeso todavía húmedo. En lugar de eso, experimentó con óleo y temple sobre una superficie seca. El método le permitió alcanzar efectos impresionantes, pero resultó extremadamente frágil. Apenas unos años después de terminar la obra,
la pintura comenzó a desprenderse. Para mediados del siglo XVI, la Última Cena ya estaba en peor estado que muchos frescos pintados siglos antes. Y los siglos siguientes solo agravaron el problema: la humedad del refectorio, las modificaciones del edificio, las guerras napoleónicas, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y las restauraciones mal realizadas. Todo contribuyó al deterioro de la obra. La restauración más extensa comenzó en 1978 y duró más de 20 años. Los especialistas retiraron con enorme cuidado capas de repintes y restauraciones antiguas, intentando conservar cada trazo original que todavía sobrevivía. El trabajo terminó en 1999, pero el resultado fue tan impresionante como triste. Menos de la mitad de la pintura original de Leonardo ha sobrevivido hasta nuestros días. Todo lo demás fue perdido por el tiempo o reemplazado por intervenciones posteriores. Afortunadamente, la idea del aspecto original del mural no se perdió por completo. A comienzos del siglo XVI, alumnos y seguidores de Leonardo realizaron copias muy precisas de la pintura, cuando la obra todavía conservaba muchos más detalles que hoy. Una de las más valiosas es la copia atribuida a Giampietrino, realizada aproximadamente entre 1515 y 1520. Gracias a ella, los investigadores pueden observar elementos que casi han desaparecido del muro original: colores más ricos en las vestimentas, expresiones faciales más sutiles, detalles de la vajilla, pliegues de los mantos y los pies de Cristo, que se perdieron cuando se abrió una puerta en la parte inferior de la composición. Esa puerta cortó parte de la pintura, y con ella desapareció una zona completa del cuerpo de Cristo. Las copias tempranas, por eso, son esenciales. Nos permiten acercarnos a la visión original de Leonardo con más precisión de la que nos ofrece el mural dañado. Y también nos recuerdan algo importante. La Última Cena que vemos hoy no es exactamente la misma que vieron los primeros espectadores en Milán. Es una superviviente, una obra herida, un fragmento de una imagen mayor. La Última Cena sigue atrayendo la atención de millones de personas, porque no es solo una escena religiosa, ni solo una obra maestra del Renacimiento. Es una pintura enigma, una obra donde cada detalle puede convertirse en una pregunta. La mano de Judas, la bolsa de monedas, la sal derramada, el cuchillo de Pedro, la figura delicada de Juan, el pez sobre la mesa, el dedo elevado de Tomás, la perspectiva que conduce hacia Cristo, el deterioro que borró partes de la imagen. Más de 500 años después, Leonardo todavía nos obliga a mirar con cuidado. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que la Última Cena no deja de fascinarnos, porque no nos entrega todas sus respuestas. Nos deja frente a una escena que parece conocida por todos, pero que sigue llena de zonas abiertas. Me encantaría saber qué misterio te parece más enigmático. Déjamelo en los comentarios. La identidad de la figura junto a Cristo, la mano de Judas, la sal derramada, el pez sobre la mesa, el cuchillo de Pedro o el gesto de Tomás. Y si te gusta descubrir las capas ocultas de las grandes obras de arte, suscríbete al canal para seguir explorando pinturas famosas que todavía guardan secretos después de siglos. Gracias por quedarte hasta el final. Y la próxima vez que veas La Última Cena, no mires solo a Cristo en el centro. Mira las manos, los objetos, las sombras y los espacios entre los cuerpos. A veces, el misterio de una pintura no está en lo que grita, sino en lo que permanece en silencio sobre la mesa.